Gente, vamos a comenzar. Bueno, Albina está, no, hoy no van a participar ni Albina ni Marco Erice. Marco Erice con problema en el auto, me acaba de llamar que está en el mecánico. Y Albina con temas de la casa, así que vamos a estar los que estamos habitualmente, más los que se vengan sumando, bienvenidos serán. Vamos a hacer tres son y comenzamos. Oh, 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 oh. oh. Buen día, Zairán. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios. Continuando con el texto Sagrado Yoga Vasista, hoy vamos a leer el subtítulo sobre la Shakti y su danza cósmica. Van a ser 4 páginas donde al principio es bastante descriptivo y se viene un párrafo al final que es súper, súper esclarecedor. Realmente muy interesante la lectura del día de hoy. Recordemos tener los microfonitos en silencio. Comenzamos. Sobre la Shakti y su danza cósmica. Como te iba diciendo, a continuación vi que Rudra comenzaba a bailar en el espacio como si estuviera ebrio. Era como si las aguas del océano de la disolución cósmica hubieran tomado esa forma y se pusieran a danzar tumultuosamente. Parecía increíble. Mientras contemplaba a Rudra bailando de esta forma, vi una sombra tras él. Pero ¿cómo puede haber una sombra si no hay sol? Me pregunté perplejo. Mientras reflexionaba sobre aquel fenómeno, la extraña sombra se irguió ante Rudra y comenzó a bailar junto a él. Tenía 3 ojos como Rudra y era de color negro como él. Era demasiado delgada, pero de enormes proporciones. De su boca salía fuego como de la boca de un dragón. Parecía la noche del espacio ilimitado con forma de mujer. Sus brazos extendidos envolvían el espacio y eran tan delgados y largos que sus nervios se transparentaban bajo la piel. Parecía que alguien la hubiera atado con aquellos nervios para evitar que se deshiciera en 1000 pedazos. En su cintura llevaba una guirnalda hecha con las cabezas de los dioses y de los demonios, y sus pendientes eran venenosas serpientes enroscadas. Unas veces parecía tener un solo brazo y al momento parecía tener brazos innumerables que arrojaba al suelo mientras danzaba. A veces parecía tener una sola boca y a continuación tenía muchas bocas o no tenía boca en absoluto. Ahora tenía un solo pie y luego aparecía con muchos o quedaba sin ninguno para proseguir su fantástica danza. De todo ello deduje que era Kalaratri, la diosa del tiempo, y la muerte, a la que los sabios llaman Kali o Bhagavati. Tenía 3 ojos que parecían pozos de fuego brillando entre 2 poderosos pómulos y una sobresaliente barbilla. Llevaba un collar de estrellas enhebradas con aire. Sus poderosos dedos, dotados de resplandecientes uñas, apuntaban en todas direcciones y su respiración era tan potente que desplazaba las montañas que encontraba a su paso. Su cuerpo se inflaba desmesuradamente cuando danzaba. Mientras contemplaba esta extraña danza, Cali se hacía un collar con todas aquellas montañas. Los 3 mundos se reflejaba como en un espejo en las 3 partes de su cuerpo. La ciudad de los bosques y las montañas se enlazaban como guirnaldas de flores en torno a su cuerpo. En sus piernas había ciudades y pueblos y se sucedían las estaciones, los meses y los días y las noches. El Dharma y el Adharma colgaban de sus orejas como 2 inacibles pendientes. Los Vedas colmaban sus senos con la leche del más elevado conocimiento. En sus manos empuñaba armas temibles. Los 14 tipos de seres eran el vello que brotaba de todo su cuerpo. Todos estos seres la acompañaban en su terrorífica danza, complacidos por poder nacer y moverse de nuevo. A causa de esta danza, el universo entero
a causa de esta danza, el universo entero estaba en movimiento constante, aunque desde otro punto de vista Kali permanecía completamente quieta. El mundo entero se reflejaba en su cuerpo como en un espejo. Aunque yo no dejaba de mirarla, desaparecía continuamente de mi vista para volver a reaparecer de nuevo. Pero, ¿qué era esa danza? Las estrellas del firmamento giraban sin cesar, las montañas se estremecían y los dioses y los demonios se agitaban como mosquitos. Al firmamento parecía su vestido dinámico. Era una delicia ver sus cabellos como enormes árboles que se agitaban al viento mientras danzaba. Parecía que ascendían al cielo y descendían de nuevo a la tierra. Mientras bailaba, el sol y la luna, el día y la noche, se reflejaban en las largas uñas de sus dedos. Las colosales montañas, el Meru y los Himalayas, danzaban con ella llenos de regocijo. Parecía que estaba a punto de producirse una nueva disolución cósmica. Cruzando su torso, llevaba un hilo sagrado hecho de 3 hebras, la prosperidad, el conocimiento y el sacrificio. Aunque todo parecía en movimiento, en realidad nada ocurría. El aire que salía y entraba por las ventanas de su nariz producía sonidos característicos. El aire que llenaba el espacio se calentaba por el movimiento de los infinitos brazos de la diosa. Mis ojos comenzaban a estar cansados y confusos por la contemplación de aquella danza. Cuando los espejos de su cuerpo eran agitados por la temible danza, las montañas se desplomaban, los dioses se estremecían y sus palacios se resquebrajaban. En su cuerpo, todos los objetos inmóviles parecían cobrar vida, y lo que era todavía más sorprendente, hasta los océanos y las cumbres más altas de las montañas parecían danzar en el espacio vacío. El propio espacio parecía moverse a su ritmo, y los continentes y los continentes, con sus grandes ciudades y sus hermosos jardines, bailaban en la órbita solar. Todo volaba alrededor de la diosa como una paja reflejada en un espejo. Los peces nadaban en aquel espejismo y las ciudades flotaban en el espacio que parecían sostener a las montañas. El cielo y las nubes de la disolución cósmica permanecían sobre el espantoso escenario de ciudades y montañas desmoronadas. Era el cuerpo de Kali. En el cuerpo de Kali estaban el día y la noche, la creación y la disolución, la pureza y la impureza. Con su misteriosa danza, Kali creaba y disolvía el universo una vez tras otra, como un niño cambia su atención a cada momento. Unas veces las veía muy cerca, otras muy lejos, en un momento parecía enorme y al momento siguiente infinitesimal. Así era la manifestación de su poder creador. Bailaba sin descanso, agarrada a los cuernos del búfalo que sirve de vehículo al dios de la muerte, acompañada de sonidos indescriptibles y pavorosos. De su cintura colgaba una guirnalda de calaveras y en su cabeza lucía la pluma de un pavo real. Así adora Rudra, el dios de la disolución cósmica. Que él te proteja para siempre. Rama preguntó cada vez más sorprendido. Señor, si todo había sido destruido anteriormente, ¿dónde bailaba ella y con quién lo hacía? ¿Y cómo podía adornarse con esas espantosas guirnaldas y todo lo demás? Basista respondió al momento: Querido Rama, no hay varón ni hembra que bailen esa danza. Rudra y Kali no tienen naturaleza ni forma alguna. Lo único que existe como causa de todas las causas es la infinita conciencia, que penetra todas las cosas con su mera apariencia, pero que de hecho solo es paz. Eso es el señor Shiva, que toma la forma de Bhairava cuando el universo ha dejado de existir, aunque de hecho permanece sin forma en el espacio infinito, oh Chidakaya. No debes pensar que esta conciencia que se manifiesta en toda su gloria, por su inherente naturaleza, puede existir separada de sí misma, porque el oro no puede existir sin una forma perceptible. ¿Cómo puede la conciencia existir sin ser conciencia? ¿Cómo puede existir una cosa sin expresar su naturaleza?
¿Cómo puede la caña de azúcar perder su dulzor? Si pierde su dulzor ya no es caña de azúcar y su jugo no puede ser dulce. Cuando la conciencia pierde la conciencia ya no es conciencia. Cada cosa tiene que ser lo que es y no puede ser de otro modo. La conciencia infinita es existencia en todo momento y no sufre cambio ni alteración alguna. Brilla en su propia luz y no tiene principio ni fin porque es omnipotente y magnífica. En el final de cada ciclo ella misma aparece como la tierra y el espacio y sufre todas estas calamidades de la destrucción, aunque realmente no ocurre nada de eso. Nacimiento, muerte, maya, ilusión, ignorancia, inexistencia, existencia, sabiduría, esclavitud, liberación, el bien y el mal, conocimiento e ignorancia, el estado corpóreo e incorpóreo, un momento y la eternidad, la firmeza y la inestabilidad, tú y yo y los demás, la verdad y el error, la sensatez y la locura, las ideas sobre tiempo, espacio, movimiento, materia, la forma, la visión y los pensamientos que producen de ella, la acción que surge del entendimiento y de los sentidos, los 5 elementos que constituyen todo lo existente, todo esto no es más que conciencia pura que se manifiesta como tal sin abandonar su propia naturaleza. Del mismo modo que el espacio parece determinado por las cosas sin que pueda ser dividido o limitado por ellas, perdón, todo esto no es más que conciencia pura que se manifiesta como tal, sin abandonar su propia naturaleza. Del mismo modo que el espacio parece determinado por las cosas sin que pueda ser dividido o limitado por ellas. Esta conciencia infinita se conoce como el Señor Shiva, Vishnu, Brahma, el Sol y la Luna, Indra y Varuna, llama, Kubera y el fuego. El iluminado no ve, por supuesto, esta diversidad, sino una conciencia infinita y sola. La forma cósmica que te he descrito solo es conciencia que baila como Rudra y Kali, pero no existe tal forma ni tampoco una existencia sin forma. Todo lo que es experienciado solo existe en la conciencia. Yo solo veía el espacio que era la paz suprema, aunque lo sentía de la forma que he intentado describirte. Nadie lo estaba viendo de ese modo. Lo que te he descrito como el fin de los siglos, como Rudra y Vairava, no era más que una experiencia ilusoria y solo era sentido de esa forma por mí mismo. Lo único que existe es una masa de conciencia. Cuando se percibe de una forma determinada, parece asumir esa forma y entonces los conocemos como Vairava o Rudra, con su fiel compañera Kali o Vairavi. La comprensión de una palabra y su significado no es posible sin conciencia, pero por la reiteración de este tipo de comprensión comienzas a pensar que el objeto significado por aquella palabra es absolutamente real. No hay Vairava ni Vairavi, ni disolución cósmica en modo alguno. Todo eso no son más que apariencias ilusorias de la conciencia, que es la única realidad. He intentado describirte el significado de la existencia y la inexistencia, o si lo prefieres, de la forma y la ausencia de forma de Rudra. Ahora te explicaré el significado de la danza. La conciencia siempre está moviéndose en su interior y sin este movimiento puede parecer irreal. A causa de este movimiento interno se manifiesta a sí misma como Rudra. El movimiento es la verdadera naturaleza de la conciencia y completamente inseparable de ella. Este movimiento íntimo de la conciencia es lo que se experiencia como la danza del señor Shiva, que es el universo. Se trata de un movimiento puro, es decir, sin objetos movidos. Fue experienciado por mí como la danza del Señor a causa de mis tendencias latentes o condicionamientos psicológicos. Por consiguiente, la danza de Shiva es el movimiento último de la conciencia pura. Rama preguntó todavía más confundido. Y acá terminamos. Pero si todo eso que era irreal
se disolvió en el pralaya. ¿Cómo seguía consciente la conciencia y de qué estaba consciente entonces? Vasista respondió con naturalidad. La conciencia no es consciente de algo distinto a ella misma, por supuesto. Lo que consideramos objetos percibidos solo son una referencia a la misma naturaleza de la conciencia. Del mismo modo que en un sueño, las ciudades y los seres solo están en la mente del soñador, la conciencia se hace consciente de su propio movimiento en el mismo momento que ese movimiento se inicia. De ese modo surgen de ella ideas de tiempo, ciclo natural, etcétera, como ideas de tú y yo, pero en realidad no hay dualidad alguna. Y tampoco hay unidad en absoluto, ni vacío, ni sujeto consciente, ni inconsciente. Solo hay silencio, o ni siquiera eso. Solo hay conciencia del silencio. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Hoy vas a comenzar vos, Dardo. Como dijimos, Albina y Marco, lamentablemente ellos dos no están, pero entre todos vamos a descifrar lo leído. Me encantó el final, Dardo, de la lectura descriptiva que venimos de hace 3 sábados, porque en realidad se fue en palabra el amigo basista. Porque termina diciendo todo lo que sentimos, Dardo, tener el micrófono cerrado. Sentimos o aprendimos de lo que nos enseña basista. Que en realidad todo lo que estaba describiendo era lo que él imaginaba, era para él, era como el sueño del soñador, que solo es para el soñador, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿para qué tan descriptivo si al fin y al cabo sentíamos todo que solo existe la conciencia? Tal cual. Lo que pasa que, como este mundo, si vos te pones a describirlo, es infinito y también aparentemente es una ilusión por lo que estamos aprendiendo. Entonces la descripción está bien porque va mostrando todo lo que tiene en la mente. El chiva es el individuo, la persona. ¿Viste cuando éramos jóvenes, éramos chiquitos? A veces yo me acuerdo con los amigos nos juntábamos decíamos, ayer soñé tal cosa, como que si fueran interesantes. Y de adolescente, digo, ¿viste? Y uno le contaba el sueño al otro y como que hacían historias. Después uno empieza a crecer y dice, pero qué pavada si es solo un sueño, no es interesante perder un montón de tiempo que los otros me cuenten sus sueños. Sin embargo, de chiquito nos entretenía eso. Y bueno, resulta que ahora llegamos a grandes y también resulta ser todo un sueño. Eso al final, Horacio, tenés razón, a mí también me deja más claro todavía, después de tan semejante descripción de la danza de Shiva, Y venimos de tres cuando sábados de descripción, Dardo. viene dándole con la disolución de cósmica esta, y bueno, aparentemente es todo un conjunto de cosas que nos describen cuando se disuelve el ego para mí, ¿no? Se va todo lo que resta, vamos a decir, escombros de todos los pensamientos que vinimos acumulando se terminan de destruir. Entonces, es interesante el final y también un poco antes donde dice que solo lo pensaba él mismo. Es decir, dice, yo solo veía el espacio que era la paz suprema. Todo eso lo estaba imaginando en su mente, ¿no? En lo que le quedaba de mente. Aunque lo sentía de la forma que he intentado describirte, nadie lo estaba viendo de ese modo. Esto es lo que repetimos tantas veces, que cada uno tiene su mundo mental, su chitta kaya. ¿Se acuerdan que lo decíamos infinidad de veces, lo dijimos? Entonces, ese mundo que hoy compartimos acá, este mundo, es una parte de lo que cada uno tiene en su mente, pero a la vez cada uno tiene su mundo mental, eso no va a cambiar. Entonces, Ahí está. Y perdón que interrumpa, Dardo. ¿Leyeron el libro tibetano de la vida y de la muerte? Un bestseller, bueno, lo leyó Andrea y levanta. Es tan descriptivo, con imágenes y formas, parecido, pero en el mundo mental ¿no? de los orientales más chinos, ¿no? Más nórdicos. Y yo decía, ¿por qué pone nombres? ¿Por qué tan descriptivo? Hace como planos que van ascendiendo y los tienen que llamar. Y yo digo,
Y acá me cierra todo. O sea, ese era el mundo mental del que estaba escribiendo el libro tibetano de la vida y la muerte. Describía sus deidades, sus formas. Vieron las deidades de China, que son así medias raras, media, como hasta diabólicas parecen, con muchos ojos, muchos brazos, sangres y calaveras, y muy parecido a la mitología hindú también. Y al fin y al cabo, acá Basista nos está diciendo que ese mundo es individual y personal, ¿no? Y Es esas creaciones individual, y esos exactamente. nombres. Yo me imagino cuando uno llegue al momento de la muerte, todo lo que empieza a pasar, a vaciarse esa mente para salir del cuerpo y si todavía le faltan reencarnaciones porque no se alcanza la liberación, volver a armarse todo como una sopa ahí mental, ¿no es cierto? Volver a armarse y volver a inventar algo, La un nuevo sopa de mundo. Dardo, la sopa de Raúl, la sopa de Adrián, cada uno lo va a percibir, como dice acá, fue experienciado por mí como la danza del Señor a causa de mis tendencias latentes o conocimientos condicionantes psicológicos. Exactamente, sus basanas. Quizás, bueno, todos tenemos a lo mejor millones de basanas, pero están ahí escondidas y están sutiles ahí, solapadas. Entonces se va saliendo y cuando llega ese momento, obviamente, ¿se acuerdan tiempo atrás? Leímos también qué pasa cuando uno va al infierno, cuando va al cielo. Bueno, lo describe Basista como el que todavía va al infierno, entre comillas, con su mente desarrolla todo un montón de descripciones, no parecida a esta, pero sí gran descripción de algo horrible. Entonces, es la mente que va otra vez a captar su propia sintonía porque no eliminó determinadas basanas que lo llevan a crear un mundo así. Hoy zafamos, estamos acá entre el cielo y la tierra. Pero bueno, y con respecto a lo otro, bueno, esto que cada uno tiene su mundo mental. eh, bueno, después repite Basista, solo era sentido de esta forma por mí mismo, nadie lo estaba viendo de ese modo, eso está claro. Y bueno, y con respecto a los sueños que venía comentando antes, fíjese que al final dice, es lo que yo siempre pienso, cómo poder captar un poco todo esto que se nos está explicando. Cuando dice, casi a lo último, del mismo modo que en un sueño, las ciudades y los seres solo están en la mente del soñador. Es decir, esto es fácil de ver. Nosotros soñamos y creamos montones de cosas en el sueño con la mente. Edificios, gente, autos, ciudades o campos, soles, lo que sea. Pero cuando despertamos, cambiamos de estado, del de sueño onírico, pasamos al vigilia, todo eso queda absolutamente en la nada, se acaba. E incluso muchas personas ni lo recuerdan. O si lo recordamos, se va olvidando al paso de los días. Pero todo eso que creamos es increíble, la comparación, porque no ocupa lugar, no ocupa lugar, no tiene tiempo. Esas personas que vimos en el sueño, quiénes fueron sus padres, cuántos años tenían, hoy que preguntaban las edades, ¿viste? Es todo una irrealidad creada en ese sueño. Entonces, se acaba el sueño, pasamos la vigilia y eso se desintegró totalmente. Se evaporó en el éter. Entonces, yo digo como que eso es una imagen para poder comparar lo que está pasando acá en esta vigilia nuestra. La conciencia, que somos nosotros, está soñando esto. O sea que no está ocupando un lugar físico, aunque dentro del sueño lo veamos así. Ahí está la comparación que hay que tener como para tenerlo siempre presente. Ese es un dato importante. En el sueño, las ciudades y los seres solo están en la mente del soñador. Y acá podemos decir lo mismo. Todo esto que vemos, mundo, gente, siglo, libros, Saibaba, lo que sea, está dentro de la mente del soñador, que en este caso es la conciencia. Por eso dice después, al final, no hay dualidad, no hay unidad, no hay absoluto, no hay vacío, solo un tremendo silencio que está ahí de fondo y nada más, la existencia misma. ¿Por qué? Porque todo esto, cuando decimos sí, estamos en la dualidad porque estamos adentro del sueño. Entonces, en este sueño está la dualidad, ¿no? Obviamente, pero como está siendo soñada por una única conciencia, no hay dualidad, no hay nada. Eh, Después acá también me gustó cuando dice una parte que va contando ahí, ¿no? Eh, los seres, por ejemplo, los seres dice,
todavía no comprendemos todo esto. Entonces decimos, bueno, yo moriré y reencarnaré y tendré otra vida y como que seguimos pedaleando en este samsara. Y incluso esto parecería que muchas personas, muchos jivas, muchas mentes, lo toman como que está bien. Porque cuando cuenta en la descripción que todo se envolvía y se lo llevaba la danza cósmica de Shiva, el pralaya ese que venía redactando, todos estos seres la acompañaban en su terrorífica danza, pero después agrega, complacido por poder nacer y moverse de nuevo. Es como que ahí está el deseo implícito. Todos seguimos teniendo el deseo, que es lo principal que hay que eliminar para llegar a la liberación, eso no hay duda. Baba lo dijo 1000 veces. Entonces, ese deseo sigue estando internamente nuestro. Entonces, aunque venga una catástrofe, estamos siempre esperanzados en algo, en que va a haber vida después, que vamos a seguir viviendo, en que vamos a zafar de esta catástrofe o incluso de renacer y decir, bueno, no, la próxima vida voy a andar mejor porque yo ahora ya, no sé, soy devoto de Sai Baba, entonces en la próxima voy a estar en un escalón superior, siempre imaginando y dándole leña al fuego este de la mente que está siempre creando y creando y creando. Como que no, como que ese ego, el jiva, el ser individual, no quiere desaparecer. La mente quiere seguir empujando ahí. Lo que pasa es que también, como la conciencia siempre está pegada a su movimiento, son inseparables, la conciencia se va a mover. Entonces, si nosotros volvemos a cargar con basanas, otra vez aparece toda la historia y por ende el placer y el dolor, el frío y el calor y todo lo que es. Eh, bueno, esto es con respecto a lo que hoy hablábamos de las edades, ¿viste? Antes de empezar a grabar y la charla esta. Eh, Decíamos, bueno, tengo tanto, uno va a morir a los tantos años y bueno, acá hay algo interesante con respecto al desarrollo de todo lo que nace muere, siempre decía Sai Baba. Todo lo que nace muere, todo lo que nace muere. Un árbol, un cuerpo, no importa lo que sea. Algo que se construya, material, termina muriendo con el tiempo, así pase 200 años o 6000, pero el tiempo se lo va a devorar. Y hay un proceso que está declarado en los Vedas, eh, que no va a cambiar. Nace, tiene conciencia de existencia, existe, se desarrolla, crece, envejece o cambia, sufre cambios, y después viene la decrepitud, vamos a llamarlo así, en los cuerpos, y la muerte. Entonces es un proceso que no va a acabar, que cada vez que nació otra vez va a pasar por todo eso. Y nosotros nos lamentamos, decimos, bueno, estoy envejeciendo, o qué sé yo, o mi perro ya es viejito y bueno, aceptamos que va a morir y todo eso no podemos zafar porque es un proceso inevitable una vez que ya estamos viviendo el sueño de haber nacido. De hecho, cuando nombra a Kalaratri, la llama la diosa del tiempo y de la muerte. Sí. El tiempo todo se lo traga y la muerte también. Se lo vuelve a llevar. Eh, bueno, cuando dice el- una parte última acá que quiero comentar cuando describe la danza, todo como que está en el aire, todo como que está en el espacio infinito dando vuelta y se mueve y se lo traga. Y cuando dice en su cuerpo todos los objetos inmóviles parecían cobrar vida, claro, porque la energía Shakti los mueve a todos, para acá o para allá o para donde sea. Eh, y lo que era todavía más sorprendente, hasta los océanos y las cumbres de las más altas montañas parecían danzar en el espacio vacío. Y ahí me hizo acordar a lo que es un holograma. Un holograma es una proyección de rayos de luz que se crea una imagen tridimensional en el espacio vacío. Y bueno, esto puede llegar a ser lo mismo. La otra vez leímos que la Tierra no está sostenida por nada, solo anda girando en el espacio. ¿Qué la sostiene? Bueno, y así lo mismo los planetas y todo lo que anda dando vueltas. Podría ser un gigante holograma todo desarrollado por la, la potencia de Shakti,
y el engaño de Maya, que lo hace creer como que es real. Así que eso me gustó mucho también. Bueno, Horacio, a ver, vamos a seguir Qué lindo, escuchando los Dardo. comentarios. Después, si te queda algo, bienvenido será. Adelante, Adrián, adelante. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, mire, les quería compartir un poco lo que me hace surgir esta lectura, ¿no? Primero, yo quiero recordarme a mí y compartir con ustedes que nosotros tenemos al máximo yoga bajista que es Swami. Yes. Y Swami nos dice que lo importante es recordar el nombre. Y sobre todo al final, con la historia esa del padre que tenía 5 hijos y le puso 5 nombres. Bueno, lo importante es recordar el nombre todo el tiempo, mientras estamos vivos y ojalá cuando dejemos el cuerpo. Porque hay algo de toda esta lectura que es lo que más me impresionó y que más me ayudó, que es lo siguiente, que todo esto lo que cuenta Yoga Vallista es simplemente un relato de su mente. No es real, es el relato de la mente, como yo puedo relatar un relato de mi mente. Nada más que como es el yoga bajista, lo escuchamos con mucha atención. Y como bien dice Horacio, también cuando lees el libro de los tibetanos, de la vida y la muerte, también es el relato de uno que se puso a escribir. Ahora, como estamos viviendo este sueño que es la vida, yo creo que lo más importante es escuchar a Swami y decir, recuerde mi nombre, recite mi nombre todo el tiempo. Porque cuando termine este sueño que estamos viviendo como estamos vivos, nosotros o vamos a un infierno que es el estado de nuestra mente, o vamos a un cielo que también es el estado de nuestra mente, o nos fundimos con Swami recordando su nombre. Son 3 caminos. Mientras tanto, todo lo demás es tomar conciencia de que lo único que sí existe es ese mar infinito de conciencia, que es Swami. Swami es ese mar infinito de conciencia. Y nosotros como estamos de alguna forma, y con mucha humildad lo digo, como entrando en la universidad de la vida espiritual, por eso lo conocimos a Swami, estamos por aprender la última lección, que es, hey, recuerden mi nombre. Esa es la última, para mí, la última lección que nos da Swami, que en toda esta maravilla de sueño que ha creado la conciencia del Swami, Swami como conciencia, nos dice, recuerden mi nombre. ¿Para qué? Para no volver a sufrir una nueva encarnación, un nuevo juego de placer y de dolor. Entonces creo que lo importante es poner en práctica el recuerdo del nombre. Y hoy leí a la mañana algo que me impactó mucho, porque yo toda la mañana les pido a Swami, a través de un cuadro que tengo, que me dé, que no me abandone, que me dé salud, riqueza o prosperidad, o que cuide a los seres queridos. Y Swami dice, no tienen que pedir. En el mensaje del día 6 dice, no tienen que pedir por los recupere de su enfermedad. La enfermedad es común a todos los seres humanos. Dice, lo único que tienen que pedir es lo que yo realmente solo yo puedo dar, que es paz, felicidad y bienaventuranza. Y para mí esto fue un clic, porque yo todos los días de mi vida le pido cosas mundanas a Swami. Y hoy quiero recordar que le tengo que pedir paz, felicidad y bienaventuranza, que es lo que realmente es el único que puede darnos esto, es Swami. Y hay otro hecho que quiero compartir con ustedes que me impactó mucho. Ayer mandaron un mensaje que Oscar Fortunato, no sé si lo recuerdan, partió. Y yo le pregunté a Leonardo Carvalho qué había pasado, porque hace una semana no sé qué había cumplido años. Y mandaron una foto donde se lo veía muy bien. Y Leonardo Carvalho me dijo, no, parece ser que estaba muy bien, pero que tuvo una muerte súbita. Y me impactó mucho porque imaginé que él vivía solo en la casa y que de repente falleció. Y uno dice, qué buena muerte que tuvo porque no sufrió. Pero también yo dije, uy, qué cosa, porque no pudo recordar el nombre de Dios. Y se murió de golpe. Entonces, qué importante que es tener la oportunidad. No es la forma en cómo nos vamos a dejar el cuerpo, sino poder recordar el nombre de Dios en ese momento, para lo cual hay que recordarlo siempre. Y esta lectura que parece trivial no lo es, porque da un gran mensaje.
dice, todo es producto de la mente de Ballista. Sí. Entonces, recordemos que todo lo que nos pasa a nosotros, a mí, yo era anoche, soñé que venía Barack Obama con la mujer a Buenos Aires, estaba conmigo y quería comprar una bandeja con un agujero. Y yo me subía al coche y recorría todo, iba a una metalurgia, iba a otro lado, hasta que al final Barack Obama la conseguía. Pero Barack Obama no era oscuro, era de color claro su tez. Pero fue una locura de mi mente, de mi sueño, ¿no? Así que bueno, seguimos soñando. Qué Lo locura, qué importante. hermosa locura. Un Sí, abrazo, Adrián. bueno, Gracias, un abrazo y muy feliz de estar con ustedes. igualmente. Vamos a ir. Vamos con Mónica, después tenemos a Raúl, Andrés, todos hermanos lindos, muchos más. Adelante, Mónica. Bueno, buen día a todos. ¿Cómo, cómo están con la lectura? ¿Qué me pasó? Bueno, me pasó mucho. Yo trato de ver lo que se leyó desde una perspectiva diferente, como que nada es lo que parece ser. Em, Me inspiró a que hay mucho para aprender. Por ejemplo, aprender de esta danza, ¿no? Y después les voy a leer una pequeña listita de lo que me inspiró a aprender, pero bueno, en realidad estoy siendo espectadora del relato de esta danza cósmica en su máxima expresión. Y me surgió una pregunta que es, podría ser, que creo que Dardo lo adelantó porque es algo que yo también había pensado, ¿podría ser metafóricamente la danza cósmica del yo ya disuelto? Eso me surgió, ¿no? En realidad me gustó todo el relato, todo. No quería elegir un párrafo y no sabía cuál. Me gustó que de su boca salía fuego, que tenía 3 ojos, que en su cintura llevaba una guirnalda, que tenía un solo brazo, 3 ojos que parecían pozos de fuego, que los 3 mundos se reflejaban como un objeto. em, el vello que brotaba de todo su cuerpo, que eran los 14 tipos de seres. La verdad que todo me impactó, que llevaba un hilo sarado, que los objetos inmóviles parecían cobrar vida, que los peces nadaban en aquel espejismo. En el cuerpo de Cali estaban el día y la noche, la creación y la disolución, la pureza y la impureza. Con su misteriosa danza, Cali creaba y disolvía el universo una vez tras otra. Bueno, yo percibo que la conciencia y energía de esta danza es devastadora, como que tiene muchas caras, que destruye y diluye todo, pero también hay una cara que a mi ver constituye un estado evolutivo, porque el poder de Shakti es un estado de equilibrio entre creación, preservación y disolución. Estas 3 cualidades creo verlas unidas y forman el universo que a su vez es la expresión del gran bailarín cósmico que se expande y se vuelve a sí mismo. Y así como la vida es un juego, quizás esta danza sea un juego eterno. Bueno, les dije que el texto me inspiró a que hay mucho que aprender sobre esto, ¿no? Más allá de lo que tenemos que desaprender, que sería otro tema, hay mucho que aprender. Y acá me salió como un juego de palabras, porque anotando lo que había que aprender, me acordé de una frase. Aprendo así como voy, como aprendo, ¿no? Que día a día, que todo es Dios, también aprendo a romper estructuras mentales. Aprendo que todo es conciencia infinita que se está experienciando a sí misma.
así como aprendo eso, debo aprender a ver esa conciencia suprema en las peores de mis situaciones y en mis propias danzas mundanas. Debo aprender a liberarme de todas las agitaciones del ego, a estar atenta. Debo aprender que cuando la mente deja de estar condicionada, el único camino es el estado supremo. Debo aprender que cada cosa debe ser lo que es, libre de expectativas. Debo aprender a ser consciente de la mortalidad mundana y sus trampas ilusorias a las que siempre estamos cayendo. Debo aprender que Kali respira en mi cuello. Debo aprender a ser espectadora y, ¿por qué no?, ser partícipe de esta danza evolutiva. Y sobre todo, aprender que aunque todo esto esté en movimiento, en realidad nada ocurre, como dice el texto. Y termino con una frase que creo que ya la debo haber dicho, no lo recuerdo. No siempre somos lo que sabemos o creemos saber, sino lo que estamos dispuestos a aprender. Zairán, gracias por el espacio. Qué lindo, muchas gracias, muchas gracias. Vamos, Raúl, después Andrés. Zairán. Bueno, este texto a mí me inspiró dos o tres cosas. Primero y principal, quería comentar que me vino a la mente esto de que Baba nos mencionó en alguna oportunidad, porque le preguntaban cómo era él realmente, y él dijo: yo me he manifestado con este cuerpo para que ustedes me puedan interpretar, porque si yo me manifestara como realmente soy, ustedes me agarrarían, me encerrarían en una jaula y me pondrían en un parque de diversiones para exponer algo raro, como lo que yo soy en realidad. Y esto de alguna manera revela que lo que nos está diciendo Baba a través del yoga vallista es como es él, es como es el universo, es como es toda esta existencia en el mundo dual, ¿cierto? Desde un aspecto se ve desde el dual, de otro aspecto que existe y que no existe. Y yo veía esta esculturita que compré en la India de Shiva danzando, ¿cierto? Y cuando la observaba, que leía el texto, veía muchos elementos de esos que están ahí que lo han incorporado. ¿Y qué hizo Baba con nosotros? Él nos fue dando todas estas cosas, pero en una manera más sencilla. Nos decía que lo que era Shiva, que lo que era Ganesha, que lo que era Saraswati, que lo que era Kali, con menciones parciales, así muy aprehendible para cualquiera que lo escucha, pero después los hindúes que hacían, lo corporizaban a través de imágenes como esta que yo estoy mostrando, para que a través de esa imagen ellos veneraran esos aspectos de la divinidad, porque todo lo que estamos viendo son aspectos de la divinidad, y son aspectos de la divinidad en un mundo dual. Y ese yo siempre comento, que lo comento porque lo he aprendido de Baba, que el universo está dentro nuestro. Ese universo que está mencionando está dentro nuestro, no está afuera. Que no lo sepamos ver es una cosa, pero que existe en ese mundo dual, dentro de nosotros existe. Y otra cosa que me llamó la atención, que en alguna parte mencionaba que en esa parte descriptiva que se veían eh, los brazos largos y se transparentaban los nervios del cuerpo, que era como todo un tejido que abrazaba, ¿cierto? Y yo decía, esto se ha escrito hace 18.000 años o más, ¿cierto? Y muchas veces la ciencia hoy está tratando de indagar cómo son los nervios recién ahora en el cuerpo humano a través de esta tecnología. Y ellos, sin tener ningún aparato sofisticado como el que tenemos ahora, ya lo estaban describiendo hace miles y miles de años, ¿cierto? Quiero decir que el grado de conciencia de lo que se expresa en este texto, que es tan antiquísimo, es revelador en cuanto a la sabiduría de quiénes somos nosotros, ya sea en el mundo dual como en el mundo no dual.
por eso de alguna manera ha sido esto muy, muy interesante porque de alguna manera Baba en esta instancia nos está poniendo en un escalón más para que leamos todo esto, digamos, de una sola vuelta en un solo texto y podamos digerirlo. Cosa que si yo hubiera ido cuando fui en el 93 y me explicabas todo esto, me volvía loco, ¿me entendés? No entendía nada. Ahora no es que entienda todo, pero sí interpreto que esa realidad dual sí está en mí, que puedo interpretar algunas cosas y cuando van apareciendo algunos sueños, algunas imágenes que tienen que ver con el subconsciente o con la intuición, son reales dentro de este mundo dual que nos permitió Saibaba verlo a él como el avatar de la era y yo como un devoto que está ahí aprendiendo a su lado las cosas que nos dice. Sairam. Qué lindo, Raúl, qué lindo. Andrés, antes de pasar contigo, levantó la mano Manuel. Andrés. Sí, Manuel, adelante. es increíble todo esto. Claro, ¿cómo se llama la chica que estaba hablando antes? Es Mónica. que el yoga vajista, Mónica, se presta, tiene tanta imaginería, tanta capacidad creativa en crear imágenes, que si fuera un director de Hollywood haría películas increíbles con ello. Eh, un aspecto que más me llamó es que lo que se decía en el texto es de que la conciencia, la naturaleza de la conciencia es el movimiento, es como quien dice el crear, el estar creando, ¿no? Entonces, su naturaleza es crear y crea y crea, porque es su naturaleza. Y yo me puse a pensar, ¿y cómo nosotros aquí podemos nosotros eh, controlar o eliminar estas basadas que supuestamente vienen con nosotros? Pero si hago caso a lo que la conciencia, al mensaje que dice, que la conciencia, su actividad básica es crear y crear y crear, yo soy la conciencia aquí. Pero todo lo que la conciencia crea es ilusorio, no existe, es como un sueño. Pero yo soy la conciencia en esta realidad en que estoy y por lo tanto yo estoy creando también. Y la idea es que como que yo tome conciencia de mi conciencia y que me dé cuenta de que como debo ser consciente de lo que quiero crear y de lo que no quiero crear. Bien. Y este aspecto práctico me gusta mucho porque si yo soy la conciencia, al tomar conciencia de que yo soy la conciencia, yo como conciencia me invento también un montón de filosofías, un montón de teologías, otras conciencias las han inventado, yo las trago o las digiero, quizás algunas las hago mías, otras no, pero cuando yo concibo todo esto que se cuenta y que no es real, es como que quedo atrapado en este cuento, pero al final soy conciencia. Y si soy conciencia, pues estoy aquí por algo para crear lo que yo quiera crear. Y si me pongo a pensar que puedo crear lo que quiera y dejo de estar pensando negatividades de todo tipo y simplemente creo lo que quiero, obviamente siguiendo lo que Baba dice, porque para mí eso definitivamente es la clave de todo, él nos da cómo vivir, cómo vivir. Y lo dice, lo dice, lo dice, nos habla del amor como principal elemento, y bueno, pues cada uno trata de vivirlo, pero la idea para mí es tomar conciencia de que somos conciencia
y que como conciencia podemos crear lo que sea, pero que tenemos que tener mucho cuidado de no creernos los cuentos que nos cuentan de todo. Entonces yo esto es lo que como que saco así de conclusión, aparte que toda la imaginería que hay, como decía, disculpen que no me sé los nombres de ustedes, era ¿quién? Eduardo, ok, que decía que todo esto es metafórico, todo esto es para entender, para que podamos entender. Y yo les agradezco a todos, hermanitos, porque cada cosa que ustedes dicen a mí me ilumina. Pero este cierre final de la disolución es increíble. Y cuántas disoluciones y cuántos comienzos, cuántos Big Bangs han habido y todo, y van a haber, y qué, y todo eso, imaginería tras imaginería. ¿Y qué importa? ¿Y acaso no importa aquí que yo tome conciencia de que yo soy esa conciencia? Y yo diría básicamente a través del amor, porque el amor me parece a mí es el gran liberador de toda la mentira. Hermanito, disculpen si hablé mucho. No, Vamos hablaste allá. muy lindo, muchas gracias. Sí, acá vos decís el amor y acá también habla de la paz, ¿no? Que son dos valores que necesitamos y aspiramos. Qué lindo, Manuel. André, querido, adelante. Mientras hablaba Manuel, me acordaba del mensaje, Dardo, esos dos que pasamos hace como 2 meses, los famosos mensajes en audio, que decía, ustedes son los creadores de este universo en este mismo instante. Nos decía Baba, hablando de lo que Manuel decía. Andrés, adelante. ¿Cómo les va? Les comparto que, bueno, primero que no deja de sorprenderme que en este momento estemos hablando de esa sombra de Shiva, que parecería ser una especie de alter ego de Shiva, y en realidad, o su aspecto femenino mortífero, temporal y que acaba con todo. Y sin embargo, todo esto sigue siendo una proyección de nuestra mente, o de la propia mente cósmica, que es la misma que la nuestra. Yo estoy leyendo hace una semana más o menos el Bardo Todol, que es el libro de Ah, los músicos tibetanos, que es a mí me ha impactado mucho cómo coincide con Ballista cada vez que habla del final, de la muerte, del fin de los tiempos. A mi modo de ver coinciden un 100%. Yo se los voy a pasar ahora cuando terminemos esta sesión de hoy, esta lectura. Se los voy a pasar en audiolibro, porque además es un sitio donde hay un español que para mí lo lee a la perfección, en todo, en su dicción, en sus emociones, y tiene unas campanas muy suaves que van marcando los distintos días por las que pasa un alma una vez que se va al otro plano. Y lo que más me ha sorprendido de todo esto es que constantemente ese libro, Bardo Todol, hace la misma aseveración que hace Ballista continuamente, que es, todo esto es una mera proyección de la mente de ustedes. Y ustedes en realidad son parte del gran conocimiento, del conocimiento excelente, dice en alguna parte, del supremo conocimiento excelente. Me dio tanta alegría, a esa parte la leí justamente anoche. mira. Eh, bueno, en definitiva, es muy bello que podamos estar hablando de esto, llamando de varias formas a la conciencia, pero en definitiva, todo es conciencia y todo es uno. Qué bárbaro. Y qué causalidad también que lo nombré yo al libro, ¿no? Porque me trajo este final de lo leído hoy, al fin y al cabo. ¿Y quién fue Dardo, Raúl? ¿Quién fue que en los círculos esto dijo, al fin y al cabo está describiendo pralayas individuales, ¿no? ¿Quién fue el que hizo esa acotación que me pareció excelente? Creo que fue el día que yo no estuve, Dardo, pero bueno, al fin y al cabo estos pralayas y estos relatos son individuales, cada uno según sus basanas, según sus tendencias, según sus locuras mentales, lo ve de distintas formas, ¿no? Qué bárbaro, qué lindo. Guillermo, ¿querés compartir qué sentiste de lo leído? ¿Qué te impactó? ¿Qué te viene a reflexionar sobre esta descripción? Sí, muy buenos días a todos nuevamente. Bueno, como un primer comentario, para mí fue difícil entender el relato de este apartado y creo que parcialmente lo capté
con la lectura de hoy y muy, muy específicamente con la parte final, las últimas 5 o 6 párrafos. Eso fue bueno porque de otra manera hubiera quedado una serie de interrogantes en mi mente. Y mientras se leía esto, hice una correlación respecto a este comentario que muchas veces se ha dicho en el sentido de que los sabios, más allá de su perspectiva de la vida en su rol de sabios, hacen y desarrollan su vida como seres normales. Viven, experimentan dolor y juegan el juego de la vida, como ustedes dicen que Swami lo ha dicho muchas veces. Pero ellos saben de que hay una condición, tienen una condición de sabio. Y, y yo me imaginaba la cantidad de observaciones distintas o percepciones distintas que tienen los diferentes científicos del mundo respecto a este universo, donde se conoce una parte, pero realmente ínfima, de lo que es el universo. Y bajaba un escalón y decía, por Dios, eh, también hay una observación completamente distinta entre las distintas autoridades de los gobiernos y que tanto daño produce y tantas calamidades producen como hoy día un par de guerras que están produciendo mucho dolor. Y bajaba un peldaño más y decía, la relación entre los países también está condicionada por las diferentes perspectivas y visión de la vida de los gobernantes y los políticos. Y lo mismo ocurre a nivel de un país interno, de una región, de una comuna, y llegar finalmente a la familia. Y cuando llegaba a la familia, acotaba a la relación de pareja, donde realmente también hay una visión tan distinta frente a la vida. Y por un minuto dije, ¿qué hubiera ocurrido, que no es el caso, si yo hubiera nacido como un siamés o con una persona, con un hermano o hermana o con un gemelo? Probablemente, si miráramos un vaso de agua, aunque fuera ese vaso de agua perfectamente equilibrado en cuanto a la cantidad de líquido que tiene, probablemente uno de los dos diría está más lleno que vacío y el otro diría está más vacío que lleno. ¿Qué quiero reflejar con este análisis que se me ocurrió comentar? De que cada uno de nosotros, como tan claramente se expone en el texto, tenemos una visión de la vida distinta, que en muchos casos puede ser real, irreal, puede ser ficticia, puede ser producto de nuestras vásanas, puede venir de historia de encarnaciones anteriores, viene de las relaciones interpersonales que tenemos, de las experiencias, lindas y bonitas y no. Y finalizo mi comentario eh, recordando un libro que me parece que se llama El plan de tu vida, eh, y planteo para mí lo siguiente. Si hoy día yo quisiera generar un propósito de mi vida, eh, tal vez lo resumiría de la siguiente manera. Lo resumiría en la posibilidad de seguir avanzando a través de la lectura de este libro sagrado, con el invaluable apoyo de ustedes y la gente que me rodea, que me apoya en esto, para comprender dos frases de la última lectura, que dice lo siguiente. Lo único que existe como causa de todas las causas es la infinita conciencia, que penetra todas las cosas con su mera apariencia, pero que de hecho solo es paz. Y un poco más abajo dice, la conciencia infinita es existencia en todo momento y no sufre cambio ni alteración alguna. En el momento que yo avance algunos pasos a realmente comprender y internalizar estos dos conceptos, creo que voy a ir avanzando en el propósito de mi vida. Muchas gracias. Tal cual, ojalá así sea, así será. Un abrazo, Guillermo, gracias. Juan, querido, ¿qué te está resonando lo leído, Juan? Hola, saludos a todos. Bueno, por comenzar,
Y yo no había entendido bien porque no leí el texto antes. Y esto es un sueño de Basista, o un relato, o un cuento de Basista, y como lo enfatizó Adrián. Y después me gustó lo que dijo Raúl. Esa estatuita también yo la tengo, pero yo la tenía entendido que era la Shiva Nataraja. Em, No lo asociaba a Cali, pero y creo que es una cosa importantísima la que dijo um, Raúl, esto de que al introducir los conceptos de Shiva, de Kali, de Rudra, Bhavani, todas estas figuras mitológicas o estas figuras del panteón de las creencias hindúes, en esa cultura tiene un efecto que para nosotros es mucho más difícil de seguir, pero es que es corporizar todas estas cosas que el basista nos relata. Nosotros nos tenemos que intentar con este relato de basista, pero en la cultura india e hindú probablemente eso está muy, muy arraigado. Y entonces hacer la diferencia o hacer todos estos pasos de conocimiento es mucho más fácil en ellos que para nosotros. No sé, Juan, ¿eh? ¿Ah, Vos sí? fíjate, sí, Juan, fíjate esta forma de ver. Ellos son tan idólatras, entre comillas, hablo de la generalidad, que te defienden a muerte, te dicen Ganesha es más fuerte que Shiva, ¿no? Porque Rudra es más fuerte que Parvati, y son reales, y esto, que el otro. Y vos fíjate que nos está desasnando Basista en decir, esto no existe, son nombres, y en realidad es todo lo mismo. No tenemos deidad, entre comillas, conforme a tantas. Tenemos un Ujú. santoral enorme, pero hasta no lo tenemos conforme a Dios, los cristianos, que creo que es más fácil, Juan, ¿o no? No sé, pero de acuerdo, tomo tu observación, creo que es cierto, está el aspecto fanatismo, pero que puede hacerlo más difícil. Pero de todas formas, en el texto están todos estos elementos, no es darle forma a todos estos pensamientos para que nosotros reflexionemos sobre cómo están las cosas. Entonces, que exista solamente la conciencia infinita. Es hermosa esta danza de Shiva, de creación y destrucción y todo eso, y nos dice que es solamente un movimiento del experienciador. Eso es muy, muy interesante. Pero al final de todo, dice que no que debe quedar ni el espacio, ni aún el silencio, ni aún el silencio. Eso es importantísimo. No queda nada, solo hay silencio y ni siquiera eso, solamente la conciencia del silencio. Quiero que esa frase, la última frase, que queda solo la conciencia del silencio, es lo más cercano a la conciencia infinita a la que podemos aspirar. Eso es todo lo que se me ocurre, Sairam. Qué bárbaro, perdón cuando dije, no quise decirlo así, se me salió el indio de No, adentro. tranquilo, tranquilo, sí, sí. Yo como que siento tan idólatras en la mayoría de los hinduistas y tan defensores de deidades, que este es más fuerte, que el otro es más fuerte. Inclusive Sai se ha expresado en discursos diciendo, basta, nadie es más fuerte que el otro. Al fin y al cabo, Basista ahora nos está diciendo, son formas ilusorias. Sí. Baba. Pero sirve esta competición, sirve para aclarar conceptos. Y probablemente esa es la idea inicial, ¿no? Es decir, generar algún tipo de dialéctica, por darle un nombre, no sé cómo sería, que permite aclarar conceptos. Claro, claro. Yo recuerdo haber leído a Baba que hacía mención, ahí te doy paso, Manuel, que levantaste la mano, de como decir, basta de pelearse de qué deidad es más fuerte que la otra. Lo que pasa es que desde un punto de vista Advaita, ¿de qué estamos hablando? Son nombres y formas que en realidad solo existen en la mente del que la quiere concebir. Manuel, levantaste la mano. Que todo esto ahorita que se
tan interesante todo lo que están diciendo. Y yo veo cómo, sin darnos cuenta, caemos como enredados en esta malla, en esta ilusión que vivimos. Bachista nos dice, todo es ilusión, todo lo que ha dicho, todo es una creación de la conciencia. Al vivir nosotros esta vida, como hablaba Guillermo, creo, de tantas guerras, de estos problemas en que vivimos y todo esto, y aquí es donde viene, me parece a mí, el gran trabajo interno que tenemos que hacer, que es como ver lo que pasa, pero no identificarnos con ello, porque por un lado debemos entender que lo que vemos lo producimos nosotros desde nuestra conciencia programada y que si nos identificamos con eso sufrimos. Ahora, una pregunta podría hacerse a partir de esto. Bueno, pero ¿qué quiere decir? Que vamos a ver la realidad del mundo y que nos vamos a poner impávidos ante ella y que no nos vamos a conmover con esto, con el otro. Bueno, no exactamente eso, pero sí llegar a un grado de cualidad en que tengamos la doble conciencia, que lo que vemos es maya, que yo estoy produciendo mucho de lo que vemos y por lo tanto yo debo manejarme de tal manera para mantenerme lo más que pueda en la conciencia pura. Entonces, todo lo que pasa, bueno, digo conciencia pura, tratando de ser como muy sobrado, pero en la conciencia, ¿no? Donde conciencia pura en el sentido de que no me identifico, que es lo que Baba nos ha dicho, ¿no? Que no me identifico. Simplemente soy un observador, yo hago lo que sale de mi corazón, sirvo, como ya no me acuerdo, creo que Andrés en otra ocasión, no estoy seguro, de que hay que vivir esta vida, hay que vivir en alegría, en contento, pero esto es un logro de ecuanimidad y de la aplicación de los estudios que Baba nos dice, ¿no? Entonces, este es para mí el gran trabajo, porque es un trabajo psicológico interno, por otro lado, y lograr esa estabilidad con la mayor racionalidad que podamos. Y claro, las prácticas espirituales llevarán a lo mismo. Okay, Qué gracias. bueno. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias. Liliana, adelante, después vamos con Gerardo. Mi preocupación fundamental es que nos centremos fundamentalmente, si es nuestro deseo es disolvernos lo más rápido posible, desentendernos del cuerpo lo más rápido posible, porque el cuerpo es el que sufre fundamentalmente. Me interesa fundamentalmente que aportemos desde cada lugar cómo hacer para disolver nuestras vasanas, porque sí, repetir el nombre, por favor, yo lo repito continuamente, repito el Gayatri continuamente, pero reconozco, no puedo dejar de encontrarme a cada momento identificada con la película, con el personaje. Ayer fui a Buenos Aires y tuve un contacto con la Matrix bien contundente en la estación de Constitución, la cantidad de gente pordiosera, tirada. Cuando iba a tomar mi micro para volver, en la vereda de enfrente, un hombre que iba con una bolsa tropieza y no puede levantarse por el estado, evidentemente, luego descubre que le falta un brazo. Yo ya me estoy por cruzar cuando hay una persona, un hombre que lo va a ayudar y finalmente logra levantarse. Y yo reconozco yo implicada totalmente con lo que sucede. Entonces, estamos viviendo momentos
de que la disolución la tenemos ahí al lado todos los días. No sé, soy confusa en este momento probablemente, pero lo que digo es, quisiera que nuestra participación fuera más activa en ese sentido de comunicarnos cuáles son las prácticas, cómo podemos hacer para llevar a cabo esta disolución personal, porque evidentemente, como ya les dije una vez, el pralaya lo vivimos todas las noches y sin embargo volvemos a insistir y volver aquí. No sé, por ahora nada más que eso. Gracias a todos de verdad, porque el encuentro en este momento para mí es fundamental. Gracias. Gracias, Liliana. Antes de Gerardo, Andrés. Adelante, Andrés. Hola Liliana, yo no sé si vos estás haciendo una pregunta que querés que alguno de nosotros te respondamos o lo dejás como inquietud simplemente. Cuando decís qué prácticas podemos realizar para No, llegar bueno, a... nada, yo expreso, expreso mi deseo. Después, qué sé yo, cada uno lo sentirá, resonará con esto o no. De todas formas, les comento, el otro día, la semana pasada, la anterior a la pasada, estábamos charlando ahí en el centro SAI con un par de personas que estaban presentes, éramos 4 o 5, sobre qué prácticas, justamente esa era la pregunta que me hacían ellos, qué prácticas podemos realizar para desembarazarnos de esta mente que nos confunde. Y ahí, bueno, el mismo ballista lo dice, no hay una sola práctica, hay varias prácticas posibles. Vos mencionaste, Liliana, la repetición del nombre o la repetición del Gayatri. Bueno, esas son dos maneras de limpiar esta mente individual, este jiva que está dormido todavía, que cree ser este cuerpo y estas tendencias. La repetición constante del nombre de Dios es una manera que nos va limpiando la mente. Ahora bien, yo tengo la sensación de que a medida que repetimos nombres de Dios, también podemos conectarnos. Por ejemplo, otra sería conectarnos con la respiración cada vez que podamos y sentir el roce del aire, la sensación que nos provoca el roce del aire con la nariz, con la faringe, con la laringe, faringe, con los pulmones, porque hay un cosquilleo suave que percibimos. Y después hay también una tercera posibilidad que es repetir constantemente el Soham a medida que vamos respirando, que lo podemos hacer hasta cuando caminamos por la calle. A mí el otro día me pasó una cosa bastante interesante, bastante curiosa, y es que de repente el Soham, de tanto repetirlo, se me transformó en una sola sílaba, y era como una especie de som, o de sam, o de ham. Y después me surgió el om, espontáneamente, y ya seguí caminando con el om, y solamente me venía el om. No, ni siquiera cuando quería recordar el soham, el om se imponía. Bueno, yo creo que esa es una manera en que la mente se va uniendo a la mente cósmica, a la mente suprema, y sola se va disolviendo. Y las vasanas se disuelven solas. Cuando uno más quiere disolverlas, a veces es peor, porque más se concentra en esas vasanas. En cambio, el centramiento en la respiración o en el soham y finalmente en el om, yo creo que producen solos el resultado por sí mismos. Gracias, gracias, Andrés. Gracias, Liliana. Gerardo, no sé si puedes expresarte. Y ¿Y qué justo tal? para Buen vos, día. que sos un fanático del Namas Marana. Mirá qué pie que te dan los hermanitos. Sí, eso surgió cuando iba al Centro SAI de Alta Córdoba y escuchaba algunas prácticas que decían y yo quería una que sea simple, que se pueda practicar en cualquier momento, que no tenga ninguna parafernalia, postura o ninguna cosa rara, que no requiera ningún horario o ninguna cuestión media elaborada, difícil, ¿no? Y era de hacerse en cualquier lugar, de cualquier forma, incluso cuando estoy, no sé, iba en el colectivo o andaba, es una práctica importantísima, simple y maravillosa, y hay un paso más. La repetición del nombre de Dios constante está indicada en todas las religiones, ¿no es cierto? Y en India se la llama Namas Marana.
Namas es mente. Y entonces hay un paso más todavía, que es el Anus Marana. Eso se lo indica Krishna en el Kurukshetra a Arjuna. Namas Marana es la recordación del nombre de Dios. El Nanus Marana es constante, es todo el tiempo, en todo momento. La recordación del nombre de Dios en todo momento. Eso es lo que quería decir con respecto a lo que es mi práctica espiritual más importante, o la principal. Estaba pensando hoy, antes de empezar la lectura del Círculo de Yoga Vasista, que estábamos hablando de las edades y cómo nos encontrábamos, ¿no es cierto? Y hay una alegoría de una caja fuerte y el tesoro que está en su interior. La caja fuerte era lo que estábamos hablando nosotros. ¿Cuál era el estado de nuestras cajas fuertes? Y algunos las tendrán más bonitas, otras menos bonitas, otros estará por ahí oxidando alguna de las partes. Y hablábamos de la caja fuerte. Pero en realidad somos el tesoro que está en el interior. Ese es indestructible, ese es de era en era. Y sí podemos, evidentemente, tomar acciones para que la caja fuerte esté sana, para que no duela, bueno, todas las cosas que podemos hacer para mantenerla en el estado de pureza más alto, pero no tenemos que perder la noción, perder de vista que somos ese tesoro maravilloso que está en el interior y que no hay forma de que sea corrompido ni tocado. Somos la joya que está ahí adentro. Y me había quedado pensando, por último, algo que había comentado Adrián con respecto a lo que le pedía a Swami de salud, de abundancia o riqueza. Y yo tuve un sueño hace un tiempo en el cual una persona me decía, usted está participando de este sorteo, tiene todos los números, pero le falta uno, dice. Si obtiene ese número, obtiene millones. Si obtiene ese número, si sale el número que le falta en este sorteo, usted obtiene millones, dice. Si no le sale ese número, va a obtener algo, algún premio, sí, importante, pero no era el premio mayor. Así que yo, en el momento cuando veo el sorteo, el número que me faltaba, y obtenía, pero todas las riquezas, todo era el 23. Ese era el número que me estaba faltando. Cuando yo obtenía el 23, obtenía todo lo que se le pueda ocurrir. Lo digo para aquellos que estén escuchando esto después y viendo el video. El 23 para mí simboliza el número de Dios. Entonces, si uno obtiene y se enfoca en Dios, todo se da por añadidura. Así que, Zairán, eso era lo que quería compartir. Qué lindo, qué Zairán. bueno. Va, para vos el 23 dio, pero bueno, Baba ya nos lo ha repetido innumerables veces y se manifiesta a través de ese número, así que Claro, claro, eso es simbólico, los simbolismos son para cada uno. qué bárbaro. Kali es la diosa de la destrucción y la diosa del tiempo. El tiempo todo lo roe, todo lo que empieza tiene un fin. Claro, Todo lo de los relatos estos que hemos estado viendo tiene un simbolismo muy profundo. Quedarse en claro. lo simbólico más que por ahí en lo descriptivo. Si tenía una cabeza, tenía cinco. Si tenía brazo o no tenía brazo, habla simplemente de descripciones, pero la diosa todo lo corroe, ¿no es cierto? Qué Zaira. bárbaro, qué lindo, Gerardo. Che, muchas gracias por el aporte de siempre que haces. Alguien que no se ha expresado, que está conectado, que quiera expresarse. Veo que muchos hermanitos se conectaron después de la lectura. Ahí nos mandó Claudio que solo está oyente también. Y si no, ya hacemos el cierre pertinente. Dardo, querido, ¿querés hacerte un cierre con una síntesis de lo de hoy? Bueno, sí, mirá qué bien. Todo lo que salió a la luz de los comentarios de Liliana, lo que aportó Andrés, toda la gente, Gerardo. Tomando el ejemplo de Gerardo, fíjense que bueno, que está eso de la caja fuerte que contiene las joyas. Qué interesante, ¿no? El más tonto se daría cuenta que lo que vale es la joya y no la caja fuerte que se adorna de cualquier forma, como contaba Gerardo. Eso lo podemos ver, está ahí afuera y es algo palpable para nosotros, pero ¿por qué no podemos ver, nos cuesta tanto, tanto, esa desidentificación con el cuerpo? Nos identificamos con la caja,
y no con la joya que somos. Ahí está nuestro Porque no problema. queremos abrir la caja fuerte, Dardo. No queremos. Queremos morir y que quede la cajita cerrada. Y Con después otra antióxido. caja. Y Sí, después con otra triple caja y acción. otra caja. No tiene sentido. Bueno, esa es la identificación con el cuerpo, que para mí es la parte más dura de disolver, porque mi cuerpo está acá y otro cuerpo está por allá, entonces la mente te dice allá otro, acá vos. Separación, dualidad, división. Entonces, en esa insistencia de que la mente nos vuelva a repetir lo mismo, Baba decía que es por innumerables encarnaciones pensando que somos el cuerpo. Es decir, es tan fuerte la identificación con el cuerpo que no la vamos a sacar así. Por más, como decía Gerardo, yo canta Namasmarana todo el tiempo, respiraciones, todo bien, pero es para un control de la mente y que la mente no divague en tonterías o que se concentre en una sola cosa, entonces la mente empieza a tomar el camino de una sola cosa. Pero la identificación con el cuerpo a lo mejor sigue después de eso. Y el tema también, la mente, ¿no? Nos hace identificar con eso. ¿Se acuerdan cuando Baba decía, ustedes son en realidad tres personas, como tres entidades? Una la que creen que son por el cuerpo, y creemos que somos esto y adornamos el cuerpo, este cuerpo. Lo que los otros piensan que son, que es la mente, cómo los ven con su personalidad, con sus habilidades o con inteligencia, eso es lo que otros creen que son. Pero lo que realmente son es esa joya que decía Gerardo que está ahí adentro, encerrada. Y no podemos captarla por la identificación tremenda que tenemos con el cuerpo. Y para cerrar, puedo contar un ejemplo que va a venir bien, que es dado en el Vedanta Advaita, y creo que Sai Baba también lo contó, puede ser aclaratorio a lo que planteó Guillermo también, y que está relacionado en realidad con el libro, porque fíjense acá, en una de las páginas, yo había notado acá que en una sola página nombró 5 veces la palabra espejo. Espejo, 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 espejismo. Entonces, en la danza de esta Shakti, ¿no es cierto? Viene diciendo, los tres mundos se reflejaban como en un espejo en las tres partes de su cuerpo, es decir, un reflejo allá, en esa danza. Hoy hablamos de los hologramas, bueno, no, bueno, lo mismo, allá el holograma presentándonos esas imágenes como espejo, espejado. De vuelta acá, el mundo entero se reflejaba, habla reflejo otra vez, en su cuerpo como un espejo, como que era algo espejado, un reflejo. Otra frase que tenía acá, cuando los espejos de su cuerpo eran agitados por la temible danza, las montañas se desplomaban. Una vez más acá, todo volaba alrededor de la diosa como una paja reflejada en el espejo. Y esta otra que es increíble, que la que me hizo acordar a los hologramas, los peces nadaban en aquel espejismo y las ciudades flotaban en el espacio. Espejismo. Flotaban en el espacio que parecía sostener a las montañas. Todo hablando de espejo, espejismos y nosotros agregamos hologramas ahí. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo entender esto de que todo es un espejo, pero si yo estoy acá y los autos están allá? No lo entiendo. Y eso de que, muy bien explicó Raúl ahí, que todo está dentro nuestro, todos esos universos que se representan, están en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra conciencia en realidad, que son transportados hacia afuera, proyectados por la mente. Pasa a través de todas nuestras basanas, ¿no es cierto? Y ahí sale lo que vemos, como contaba Liliana, esa proyección que vio del hombre que se caía y todo, es una proyección ahí que está largando la luz, la conciencia tira la luz y pasa a través de las basanas de Liliana y ve en ese momento ese mundo mental representa eso. Entonces cada uno, en cada momento, nosotros lo mismo nos pasa. Entonces decimos, bueno, pero qué difícil es entonces saber que yo soy uno con aquello, que no hay nada, ninguna otra cosa, como explicaba Manuel, solo la conciencia, bueno, no hay otra cosa. ¿Cómo lo entendemos? Y un ejemplo muy, muy lindo es que da el Vedanta Advaita con el tema del sol. El sol es inmutable, es una deidad para ellos, los hindúes,
Es más, Rama, toda esta historia, viene de la dinastía solar, justamente. Así que es algo muy, muy importante el Sol. Porque nos representa como que está siempre ahí, es eterno, vamos a pasar 1.000 millones de años y va a estar ahí. Si bien a lo mejor en alguna disolución cósmica ese Sol desaparece, bueno, porque era un sueño, puede desaparecer. Pero si vamos a lo que es el Sol como conciencia, como algo eterno, permanente, que no cambia, que es lo único que hay, Baba dio este ejemplo también, ahora me acuerdo, hermosísimo, hermosísimo. Ustedes son el Sol, dice. Bueno, pero ¿y cómo? Hay uno solo, bueno, pero como se están identificando con los cuerpos, imagínense, y con las mentes también nos identificamos, imagínense montones de vasijas desparramadas por los campos llenas de agua, llenas de agua. Mientras esté el sol alumbrando, todas las vasijas van a dar un reflejo, que hablamos un montón de veces de reflejo y espejo. Bueno, esas superficies de agua van a espejar ese sol. ¿Y qué pasa? ¿Y ustedes se creen que son la vasija, el agua y ese reflejo? Pero esa vasija, vamos a suponer que es el cuerpo humano, se quiebra, se rompe con el tiempo y se desparrama el agua y se acaba el reflejo. Vuelve otra vez a tomar cuerpo o otra vez agua adentro, la mente, que es agua, y otra vez va a reflejar lo que es el sol, la conciencia. Entonces, el problema está que nosotros estamos pensando que somos la vasija con el agua adentro. Y como tenemos el reflejo del sol, vamos contentos por la vida y seguimos con esa historia. Y no vemos que somos realmente el sol ese que está alumbrando. Entonces, ¿qué pasa? Claro, hay miles de vasijas con miles de agua adentro y con miles de reflejos, millones de reflejos. Entonces, pero dice Baba, el, eso que miramos ahí en la vasija y se ve el sol en el reflejito del agua, el reflejo, se ve, ¿eso es el sol? No, el sol está allá, el sol es otra cosa. Entonces, esa es la identificación con el reflejo, que tanto a mí me costó comprender esto hasta que escuché este ejemplo. Entonces, como para disolver un poco la identificación, es siempre recordar que somos esa vasija con el agua, en la metáfora, eh, reflejando ese atma, esa conciencia. Entonces, no nos quedemos trabados en la vasijita que se va a romper y va a perder el agua. Así que bueno, espero que sirva ese ejemplo como para aclarar un poco todo esto que es tan difícil comprender. Qué lindo, qué lindo. Vamos a hacer un non interesante y nos vemos Dios mediante el sábado que viene. Oh. Shanti, Shanti, Shanti. 3 veces paz pedimos, como nos dijo el libro, paz. Sairán.